A mí me gusta explicarlo como una neutralización en parte del valor de la intuición, ¿no? Lo que nosotros pretendemos en Growth al final es neutralizar esa intuición y que las decisiones sean siempre lo más objetivas posible. El análisis debería ser prácticamente un 80% del trabajo, aunque a veces no tenemos tanto a nuestra disposición, ¿no? Porque no, quizá por tiempo, pero sí que debería estar muy bien hecho y sobre todo es que es lo que al final te da la posibilidad de crear buenas ideas y generar buenas hipótesis que se validen, ¿no? Ya un poco en el mundo de la experimentación lo que se está viendo no es que se ha pasado, ya hace algún tiempo se pasó del marketing-led growth, ¿no? De que sea marketing quien dirija el crecimiento de las empresas con campañas y con presupuestos, a que sea product-led growth, ¿no? Que sea el producto y el diseño, el valor de ese producto lo que hace que bueno, lo que aporta al usuario, etcétera, lo que está en el centro del crecimiento de la empresa. Y ahora empieza a hablarse también del experimentation-led growth, ¿no? Que toque todas las áreas de negocio, pues toque ventas, toque customer care, toque negocio y toque otro tipo de áreas que sí que permita incluso operaciones para experimentar sobre ello y que todo genere, pues, por ejemplo, un negocio puede estar optimizado si es más rentable. Vale, aquí sobre todo nos da mayor velocidad los análisis, ¿vale? Es decir, podemos ser mucho más eficientes en la fase de análisis. En acciones de research, por ejemplo, donde teníamos insights muy cualitativos y requería de mucho tiempo de estudio por parte de los miembros del equipo, ahora por medio de la IA podemos tener conclusiones muy claras con una tipo nube de keywords donde nos dejan muy clara la información más importante de las encuestas, ¿no? También nos sirve para la ideación. Es decir, gracias a la IA nos puede dar ideas que meter luego en el sistema de priorización y ya incluso en el propio desarrollo. Le podemos pedir a la IA determinados puntos para que me pase un código y lo podamos pegar. Es decir, nos hace ser mucho más eficiente. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come to learn with us. Hola marketer, si haces lo que todos, serás uno más, cero diferencial. Serás fácilmente copiable y superable. Llevamos unos programas insistiendo en que el digital está cada vez más retador, mucha competencia, entorno cada vez más maduro, donde todos más o menos manejamos los mismos buenos estándares de calidad. Por tanto, toca dar algo más. Estamos cambiando el paradigma de crecimiento desde el movido por el marketing al movido por la experimentación, del que con una tienda estándar invirtiendo en anuncios se rentabiliza al ¿qué hago para ser diferente, mejor, más rentable que la competencia? Hace tiempo que venimos hablando de CRO, Conversion Rate Optimization, de Growth. Este programa queremos dedicarlo al concepto de la cultura de la experimentación, a entender mejor cómo va eso de analizar el negocio, generar hipótesis de mejora, priorizar pruebas, testar y si procede ejecutar, pero muy importante, siendo conscientes de que es normal que la mayor parte de los experimentos salgan mal. Esto es experimentar, aprender tanto de las buenas como de las malas. Vamos a hablar de este tema con Jaime Germá y Jona Jiménez, que son los líderes del área de Growth en la agencia Viva Conversion. Pero antes... La cultura de la experimentación hay que llevarla a todos los aspectos del negocio, no solo al diseño. Por ejemplo, la herramienta de atención al cliente Crisp.chat tiene, por supuesto, un chat para la web, pero también se integra con WhatsApp. Puede conectar varios números de WhatsApp a un solo buzón, lo que facilita la gestión de conversaciones y habilita incluso el envío de campañas de marketing vía API. ¿Qué es mejor? ¿Animar a la gente a conversar por chat o hacerlo vía WhatsApp? Yo tengo mi hipótesis, pero habrá que probarlo. Descubre todo lo que Crisp puede hacer por tu negocio con la prueba gratuita de 2 semanas que tienes disponible en crisp.chat. Marketing for E-Commerce, learn with us, come to learn with us. Jaime Germá, muy buenas. Buenas. Vale, Jaime es Growth and SEO Director en Viva Conversion. Y tenemos también a Jona Jiménez. Muy buenas, encantado de estar aquí también. Él está en Albacete y es Growth and CRO, Account Manager en Viva Conversion. Vale, nos hemos juntado aquí para hablar de la cultura de la experimentación, para hablar al final de cómo se trabaja esto del Growth, ¿no? Pero un poco para profundizar sobre lo importante que es interiorizar que Growth no significa contratar a una agencia y que haga cosas. Porque si pasa esto, no van a pasar cosas, porque hace falta
que también el cliente tenga interiorizada una forma diferente de trabajar, que es esto que estábamos comentando de la cultura de experimentación. Por no adelantarme demasiado, primero empecemos por una presentación de cada una. Contadme, empezamos por ti, Jaime. ¿Qué haces en Viva Conversion? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Y qué es un poco tu rol? Vale, pues a ver, en Viva Conversion voy a hacer 3 años, a finales de este año, y al final mi rol es un poco articularlo todo, ¿no? Entiende que al final en Growth se dan diversas disciplinas, desde Marketing Automation, CRO, Analítica, UX, incluso podemos meter la parte de SEO, es decir, todo es susceptible de entrar dentro de Growth, ¿no? Entonces, al final, mi trabajo es articularlo todo y conseguir que el equipo sea lo más eficiente posible para que conseguir buenos resultados para el cliente, ¿no? Al final es empujarlo un poco todo. Yo tradicionalmente era SEO, me dediqué al SEO durante mucho tiempo, luego viré hacia la parte de Marketing Automation y Analítica y ahí me convertí un poco en una especie de perfil mixto, que es lo que ha hecho que pueda ayudar a Viva, ¿no? a articular todo este entramado que tenemos dentro de Growth. Es una pasada la versatilidad que soléis tener los perfiles de SEO, ¿no? Porque al final es, oye, gente que normalmente se autoforma, es muy curiosa, se mete mucho en un tema y después eso facilita también que, oye, yo noto que la cosa se mueve hacia, pues mira, amplías o cambias, pivotas, ¿no? A los startups. Mira, SEO bien, pero a medida que te vas involucrando más en los resultados de los clientes, has ido metiéndote más en una parte completa de mejora de resultados. Total, de hecho te diría, fíjate, donde trabajaba antes de estar en Viva Conversion, yo era director digital de Divine Parfums, que es una empresa de perfumería online bastante gorda. Al final, Alberto, el CEO, buscaba para director digital a un SEO, porque decía que era un perfil súper multidisciplinar, que entendía cierta parte de código, entendía de analítica, de resultado a largo plazo, y él quería a alguien de CDO que fuera director digital que viniera del mundo del SEO, ¿no? Era un poco la visión que él tenía, ¿no? Que entronca mucho con eso que estamos comentando, tal cual. Qué bueno. Y los dos tenéis experiencia previa en marca y en e-commerce, igual que Jona, que antes estaba en Popular Libros. Jona, cuéntame un poco sobre tu trayectoria y cuál es tu papel en Viva. Bueno, mi papel es el que has descrito, es CRO y Growth Manager. Al final estamos a cargo de dirigir que los proyectos de experimentación en las empresas funcionen bien, un poco de hacer esa pedagogía, ¿no? Y ayudarles a desarrollar todo ese entramado de test. Y vengo del e-commerce, aunque es verdad que estoy aquí un poco por casualidad y por curiosidad. Yo estudié química, con lo cual la parte de experimentación pues me bastante. Qué bueno, el método científico, eso lo tienes claro. Absolutamente, ¿no? Entonces vengo un poco muy atraído, ¿no? por ese mundillo. Pero sí es cierto que yo compaginaba mis estudios con el trabajo en la librería. Era una librería tradicional de siempre, en una ciudad, ¿no? Relativamente pequeña. Pero en aquel momento sí que queríamos dar un paso adelante y al final me quedé un poco a cargo de todas las iniciativas digitales. Más que transformación digital, lo que queríamos era aprovechar lo que la tecnología nos daba en aquel momento, ¿no? Y la verdad es que estuvimos muy pronto en Internet, empezamos a hacer diferentes cosas y un poco mi conocimiento también se fue desarrollando junto al propio avance del proyecto, ¿no? Entonces, también un poco la curiosidad fue ahí lo que me llevó a buscar un poco cómo hacer, ¿no? Cómo mejorar. Y ahí me encontré con el CRO. Fue mi primer acercamiento al CRO, fue un poco ese momento en el que me di cuenta de que existía forma también de experimentar en el mundo digital. Y bueno, fueron pasando los años y hace un par de años, a la vez que Jaime en Viva, pues surgió la posibilidad de unirme a una agencia como ellos y sobre todo por estar expuesto a diferentes proyectos, ¿no? Al final lo que le gusta al experimentador es pues hacer test y probar, experimentar y estar siempre, ¿no? con diferentes ideas, retos, y era una magnífica oportunidad un poco de eso, ¿no? De exponerme mucho más a diferentes proyectos y de aprender y que al final es lo que quiere el experimentador, ¿no? Entiendo que jerárquicamente Jaime es jefe de Jona en la parte de Growth. Bueno, no somos nada jerárquicos en Viva, la realidad es esa. Es decir, somos súper director, otro manager, entonces no sabía. Sí, claro, pero al final, ya te digo, nosotros de hecho estamos en un proceso de transformación empresarial a un modelo de organización TIL en el que los mandos intermedios somos yo soy como un tiranosaurio tirando un meteorito al suelo, para que te hagas una idea, ¿no? Trabajo por la extinción de mi cargo, ¿no?
Y eso está guay porque al final intentamos garantizar que todo el mundo tenga esa capacidad de autogestión, autonomía y que al final las funciones sean transversales y que no caigan determinadas funciones bajo el nombre del director, ¿no? Tengo el nombre, pero creo que de lo poco que me queda ya, ¿no? Del cargo. Y estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En que esas funciones que recaen sobre mí puedan ir recayendo sobre el equipo. Por eso te decía al principio, ¿no? Que mi labor un poco en Viva es ser más un impulsor que un líder vertical claro, ¿no? Vale, entendido. Vamos entonces al tema. Empezamos por ti, Jaime. Cuéntame un poco cómo explicarías, ¿no? Al que nos escuche, a qué nos referimos cuando hablamos no de química, sino de marketing, de growth, con esto de cultura de la experimentación. A mí me gusta explicarlo como una neutralización en parte del valor de la intuición, ¿no? Es decir, lo que nosotros pretendemos en growth al final es neutralizar esa intuición y que las decisiones sean siempre lo más objetivas posible. Ya sabes que tradicionalmente se ha pensado hacer una cosa y se tira por ese camino, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos garantizar es, como bien decía, ¿no? Jona con la química, es experimentar, es tener un dato real y objetivo basado en el método científico, en el valor comparativo, de si un camino es mejor que otro. Y a raíz de eso, generar aprendizajes, ¿no? Que es algo que yo creo que es importante, ¿no? Que es darle valor al aprendizaje. Que es algo que también muchas veces nos cuesta, ¿no? Esa labor de evangelización el aprendizaje tiene un valor, ¿no? No, es que lo que tiene valor es el test positivo en el que gano más pasta de la que ganaba antes, ¿no? Que muchas veces esa es un poco la dificultad a la que nos encontramos. Pero el aprendizaje tiene valor, porque el aprendizaje, al fin y al cabo, es escalable, ¿no? Un test, una experimentación en un caso concreto, ese aprendizaje se puede acabar extrapolando hacia otras partes, tanto de la estrategia de marketing como de la propia empresa. Entonces, traduciendo un poco, generamos aprendizaje a través de ese método científico. En eso consiste un poco la cultura, ¿no? de la experimentación. Suena bien, aunque es cierto que ahora mismo quien nos escucha estará pensando, esto suena a una academia de formación, ¿no? Generamos aprendizaje, entonces ahora habrá que irlo acercando a la parte de negocio. Jona, te toca. ¿Qué beneficios concretos aporta entonces a un cliente, a una empresa, adoptar, ¿no? Esta cultura de experimentación? A ver, como Jaime decía, ¿no? Uno de los primeros beneficios es que no trabajamos sobre intuiciones. Cuando tenemos un programa de experimentación, de testing, lo que hacemos es generar ideas, como en cualquier caso que una empresa quiera avanzar y desarrollarse, pero hipotetizamos sobre ellas y las validamos. Así que no trabajamos sobre algo que puede ser al final negativo para la empresa, sino que sobre lo que trabajamos son sobre certezas una vez que esas están contrastadas, ¿no? Entonces, el primer beneficio es la ausencia en este caso, la ausencia de intuición. Priorizamos siempre la evidencia científica, en este caso, sobre nuestra propia opinión, ¿no? Otros beneficios, pues, es la única forma a mi juicio, es la única forma de innovar y de adaptarse al futuro. Al final, creo que el mundo de Internet ha cambiado muchísimo. Hace unos años, quizá vender, tenías un buen e-commerce, funcionaba bien, era sencillo porque no había tantos. Simplemente tenías un buen producto, tenías un buen servicio y la gente entraba y compraba. Ahora no es tan sencillo, ahora tienes un montón de competidores, muchos de ellos con mucho nivel e incluso los que no tienen tanto nivel compiten muy bien contigo. Entonces ahora necesitamos entender muy bien qué necesita nuestro usuario, nuestro cliente, incluso cosas que no sabe que necesita, que desea, y para eso solo te queda experimentar, ¿no? Tienes que comprenderlo muy bien. Si solo ideas, si solo piensas en qué le puede gustar o no, pues al final yo tendré unos sesgos que me harán ir por un camino, mi compañero o mi jefe tendrá otros que le irán ir por otro sitio y al final la opinión del que más cobre en la empresa o del que más autoridad tenga será la que se impondrá, ¿no? Que es como ocurre en las empresas tradicionales. Ellos deciden y se va por este camino o por otro, ¿no? En cambio, la experimentación pues nos evita tener que hacer ese tipo de cosas. Las opiniones que valen son las que al final realmente... Y eso nos ayuda a innovar y a diferenciarnos de otras empresas que quizás no lo hacen. Entonces, al final la experimentación nos da una ventaja competitiva frente a aquellos que no están compitiendo. Y por otro lado nos pone al mismo nivel. Si tenemos que competir contra gente que sí que está haciendo eso, pues ellos estarán generando toda una serie de conocimientos sobre nuestros clientes que son los mismos o nuestros potenciales clientes que nosotros no estamos haciendo. Así que también nos da esa oportunidad de poder estar o al mismo nivel o por encima de ellos. Así que yo creo que son por lo menos dos beneficios muy importantes de crear una cultura de la experimentación dentro de una empresa. Yo ahí añadiría, Jona, el tema del data driven, ¿no? Es decir, en muchos casos decimos, no, mi empresa es data driven porque tengo acceso al dato, porque tengo un dashboard y a partir de ahí tomo decisiones, ¿no? Pero esa decisión que tú vas a basar en ese dato no deja de ser subjetiva, porque parte de una interpretación que tú estás haciendo de ese dato.
Cuando en realidad metiéndole una capa más en la que sí puedes tener intuición a la hora de sacar una hipótesis basada en ese dato, si luego experimentas en base a esa hipótesis tienes ya el dato refinado, ¿no? Entonces en ese momento en el que ya tienes el resultado de esa experimentación que ha partido de una hipótesis, ¿no? Basada en una lectura previa, ahí eres data driven de verdad, porque has pasado y has acabado refinando ese dato. Y también por añadir en cuanto, ¿no? a cómo impacta esto en negocio, ¿no? Al final se trata de elegir el camino en el que seas más rentable por medio de la experimentación y en el que vas a tener mejores resultados. Al igual que el hecho de poder experimentar te va a ayudar a minimizar el riesgo y reducir costes. Imagínate, si yo en base a intuición creo que por este camino voy a ganar más dinero, si no lo pruebo y me meto en implementaciones costosas y el resultado no es el que yo esperaba, al final se está palmando, ¿no? Entonces, ahí en Growth es donde ayudamos mucho, ¿no? En encontrar ese camino más rentable en el que al final podamos desarrollar mejor el negocio. Sí, habláis un poco de racionalizar las decisiones, ¿no? De que no haya intuición, que evitar los sesgos. Yo creo que los sesgos siempre van a estar ahí, ¿no? En cada paso de la selección. Es decir, hay sesgo desde el momento en el que para que aparezcan las hipótesis tiene que haber una experiencia previa, si no, no salen. Desde que priorizas por según qué criterios, ahora preguntaremos, ¿no? E incluso desde que interpretas si la conclusión entonces es implementable o no, ¿no? Que hasta en los datos ha mejorado un 1,2%. ¿Y esto justifica entonces que lo desarrollemos o no? Entonces hay el sesgo de por mí sí, por mí no. Claro. Pero bueno, ahí Rubén, veremos, ¿no? en cada paso se va sesgando, poquito a poco, ¿no? Es decir, es como ir neutralizando ese pequeño peso, ir generando un pequeño peso de la intuición que si solo nos dedicáramos a leer un dato, decir levantar la mano sería muy grande, pero en cada paso que vas, la priorización, lo mismo. También está sesgada, pero un poquito menos, ¿no? Y vas acotando hasta que intentas refinarlo, ¿no? Lo que sí haces es tener una justificación racional de la decisión, ¿no? ¿Por qué decidimos cambiar el botón a naranja? Porque me gustaba más, creía que iba a funcionar mejor. Eso sería precultura experimentación con experimentación. Oye, porque después de probarlo vimos que mejoraba un 0,3 la conversión. Y ahí ya decidiríamos si tiene sentido por esa diferencia cambiarlo o no, porque mira que es feo de cojones ese naranja, pero compensa que sea muy feo a que mejore. Pero al menos si te la juegas a pesar de ser mejor conversión no lo hago, sabrás que lo haces a pesar del dato, ¿no? Tal cual. Nosotros nos gusta decir que la experimentación nos ayuda a reducir la brecha entre la percepción y la realidad. La percepción es lo que yo invento, ¿no? Lo que yo creo que va a funcionar, la realidad es lo que al final de verdad funciona. Tampoco hay que ser idealistas, no hay que pensar que 100% vamos a minimizar al máximo los sesgos, porque siempre habrá algo, a la hora de tomar decisiones siempre existe, pero sí es verdad que se reduce mucho esa opinión propia en pro de dejar que los datos sean los que al final, los datos de verdad, ¿no? La experimentación, la evidencia empírica, sea la que de verdad al final nos permita tomar una decisión u otra. Bajémoslo a real, a tangibilizarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo sería una forma de trabajar esto en el día a día, señor Jaime Germán? Pues, a ver, ¿cómo te lo podemos explicar? Partimos siempre del dato, ¿no? Como decíamos antes, mucho análisis, ¿vale? Generalmente partimos tanto, independientemente de la disciplina que trabajemos, ya sea un marketing automation o la parte de CRO, es decir, intentamos meter todo en una fase de análisis. A partir de ahí, hacemos una lectura de esos datos generados a través del análisis y nos metemos en un sistema de priorización. Nosotros generalmente trabajamos bajo un sistema de priorización ICE, impacto, confianza y facilidad. Asignamos una puntuación que cale en mí, impacto, confianza y facilidad. Vale, esto es que la forma de escoger cuáles experimentos priorizo, ¿no? ¿Qué tesis priorizo? Es las que prevea que tengan más impacto, confíe más en que vayan a funcionar y sean fáciles de ejecutar, ¿no? Tal cual, ¿vale? Se mete ahí un listado de acciones, ¿no? Ya te digo, nosotros gestionamos clientes en los que nos centramos, porque al final depende mucho del cliente, ¿no? Hay clientes que trabajamos solo la parte de CRO y experimentamos en CRO, hay clientes que tenemos también marketing automation o solo exclusivamente marketing automation y experimentamos por ahí, o clientes que nos abren las puertas y nos dicen experimenta aquí en todo lo que puedas, ¿no? Que eso para nosotros es producto. Eso ya sería eso es la maravilla, ¿no? Que al final la cultura de la experimentación todavía no tiene un grado de madurez muy alto. Y lo hablaremos, entiendo, a lo largo de la conversación, pero muchas veces un cliente quiere resultados en determinado canal o resultados
por ejemplo, ¿no? El clásico CRO, quiero mejorar la tasa de conversión. Para nosotros no hay nada que esté peor puesto que el nombre de CRO, porque al final la tasa de conversión es muy variable y es muy volátil y depende de muchos factores, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que hacer es priorizar en base a las diferentes servicios que ofrecemos, ¿no? Como bien comentabas, confianza, impacto y facilidad, lo metemos como un multiplicador y a partir de ahí elegimos. Lo decías al principio, ¿ahí hay subjetividad o hay objetividad? Lógicamente hay subjetividad también, porque marcarle un puntaje a la facilidad de implementación de una tarea, sí, podemos hablar con el equipo técnico, podemos evaluarlo, pero al final es relativo, o el impacto que va a generar, ¿no? Pero en ese paso, ¿no? En el que ya hemos auditado, hemos analizado, hemos encontrado esos puntos de mejora y los metemos en ese sistema de priorización, ya somos menos subjetivos que al principio, bastante menos, ¿no? Es un poco el sistema y a partir de ahí, en base a esa puntuación, generamos un roadmap a trabajar. Eso es aterrizado un poco a rasgo muy amplio. No sé, Jonas, si quieres comentar algo más del sistema. Básicamente eso, ¿no? Grandes rasgos es lo que decía Jaime. Tenemos análisis y validación. En el saco del análisis es donde metemos toda pues esa tarea que solemos hacer al inicio, pero que es continua, ¿no? De intentar buscar, entender bien pues el comportamiento del usuario, en el caso de que estemos analizando, por ejemplo, un e-commerce, qué es lo que puede estar ocurriendo, ineficiencias, qué oportunidades puede haber de mejora, si se está explicando bien la propuesta de valor, todo ese tipo de cositas que nos gusta extraer, ¿no? Y cuando tenemos toda esa parte de análisis, pues hipotetizamos y decimos, vale, estas ideas son las que pueden ayudarnos a mejorar o solucionar estos problemas que vemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, matriz de priorización, que para nosotros es como el santo grial del proyecto, ¿no? Todo tiene que pasar por ahí y empezamos a trabajar. Ideación de experimentos, pensamos en qué experimento puede ayudarnos a validar esa hipótesis, ¿vale? Que debe estar, en principio, bien formulada para conseguir validarla o anularla. Y lo lanzamos. Ahí hay una parte técnica, ¿no? de desarrollar el experimento y tal, que eso pues trabajamos con ese equipo de desarrollo, sobre todo, y a partir de ahí obtener resultados. Y con todos esos resultados, esa validación vuelve al loop infinito de análisis, porque nos sirven muchas veces para abrir nuevos posibles experimentos o nuevas ideas, ¿no? E incluso por eso hablábamos del tema del aprendizaje. Mucho más importante que el obtener resultados es obtener aprendizajes que nos abren de nuevo la mente a decir, bueno, esto no ha funcionado o si ha funcionado, ¿qué me dice esto de qué está ocurriendo realmente en el sitio o qué quiero seguir aprendiendo? Y entramos en ese loop infinito, ¿no? de validación y análisis. Vale, me imagino que yo soy cliente, ¿vale? Acabo de empezar a trabajar con vosotros, entonces tengo una tienda online y, por supuesto, es que estoy en un ratio de conversión del 0,99 y he visto por ahí que los ratios medios están en el 1,19, me da envidia, quiero aumentar el ratio de conversión de mi web, ¿no? Entonces, vosotros ya estaréis sudando de, madre mía, este se vio un estudio y ya piensa que todo es igual, qué flipado. Entonces, pasaríamos entiendo que una fase de análisis que me decíais, ¿no? Que sería, bueno, vamos a revisar tu web y hacéis como una revisión de la web como usuario de, oye, que yo lo entiendo, eso que entiendo que es a nivel diseño. Bueno, en este caso, como estoy en esta fase, sí que entiendo que sea más de diseño, ¿no? De si se entiende... Hay muchas áreas. Que mejora, ¿no? Muchas capas. Sí, que tocamos en el análisis. Seguramente una capa previa es entender bien el negocio. Yo creo que es súper importante que un manager o un CRO manager entienda bien a lo que se está enfrentando, es decir, cómo hace dinero al final el negocio y qué palancas se pueden tocar para mejorarlo, ¿no? También sus competidores, es una fase previa. También porque claro, obviamente todos estamos pensando automáticamente que mi e-commerce sería un e-commerce sencillo de paquetes de 1 kilo y si de repente fuese un e-commerce de coches ya cambiaría la cosa, ¿no? Igual en un e-commerce de coches el objetivo no es que vendas el coche, sino el que reserves una prueba de coche, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, ahí también tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos a optimizar de ese negocio en ese momento, que no siempre son los mismos, ¿no? Y además, es muy bueno enfocarse en objetivos concretos durante periodos concretos. No siempre se puede optimizar todo a la vez y no tiene sentido, pero sí que podemos reducir el problema, ¿no? Como le gusta hacer a los científicos, reducir el problema en trocitos pequeños e ir abordándolo poco a poco, ¿no? Entonces, importantísimo al principio definir muy bien qué objetivo vamos a trabajar y qué KPIs queremos impactar o qué queremos mejorar, al fin y al cabo. Entender bien el negocio y hacer los alineamientos o las reuniones que necesitemos con el cliente para que nos explique un poco y entender de sus propias palabras qué funciona hasta ahora, qué sienten que no está funcionando.
Y luego nos metemos a esa parte de análisis un poco más de caverna, ¿no? Profundo, de pues, revisar toda la parte de datos cualitativos y cuantitativos, o sea, pues Google Analytics, ver un poco qué parece estar sucediendo en la web con esos datos que se recogen, y también con herramientas cualitativas, como decíamos, pues quizá grabación de sesiones, encuestas que se hayan hecho. Nos gusta trabajar también mucho con el departamento de atención al cliente porque nos da muchísima información muy aterrizada sobre problemas que los usuarios, ¿no?, les cuentan cuando se dirigen a ellos. Todo ese tipo de información para nosotros es vital. Yo te diría que en un proyecto de optimización bien hecho es fácil que el análisis debería ser prácticamente un 80% del trabajo, aunque a veces no tenemos tanto a nuestra disposición, ¿no?, porque no, quizá por tiempo, pero sí que debería estar muy bien hecho y sobre todo es que es lo que al final te da la posibilidad de crear buenas ideas y generar buenas hipótesis que se validen, ¿no? Una vez que está todo hecho. Esto es lo que dicen, lo de si eres leñador, dedica 7 horas de tu jornada de trabajo a afilar el hacha, ¿no? Total. Total. Es así. Y de hecho, en proyectos en los que quizá por velocidad tienes que ir más rápido, al final se echa de menos. O sea, el análisis hay que hacerlo bien y hay que sacar buenas ideas porque al final ese backlog de ideas, esa lista, que a veces puede ser gigantesca y que hay que priorizar luego, la que te marca un poco la hoja de ruta. Y aparte tiene que estar siempre vivo, lo que decíamos, ¿no? Cuando se acaba la parte de validación vuelven a entrar ideas en el análisis. O sea que esa es la parte que siempre hay que tener muy viva. Una vez que acabamos eso, lo que decíamos, ¿no? Tenemos la lista y ahí ya sí tenemos que trabajar de nuevo con el cliente y con los departamentos para ver cuáles son las ideas que más retorno nos pueden traer y que menos esfuerzo nos cuesta poner en marcha. Es decir, después de mi briefing inicial, vosotros analizaríais y lo que a lo mejor en la etapa SEO de Jaime, ¿no? En la etapa SEO sería te paso la auditoría, donde aparecería un listado de cosas, igual un código de colores, rojo, amarillo y verde, ¿no? Rojo gravísimo, amarillo para después y verde, oye, detallitos, y sería simplemente un listado para ir mejorando. Aquí la forma es una forma diferente de presentarlo, que es del análisis hemos sacado 35 hipótesis, ¿no? 35 puntos que se podrían llegar a tocar para mejorar. Y de esos 35, como hemos aplicado en nuestro sistema de impacto, confianza y facilidad de prueba, te recomendamos, el orden es este, ¿no? De primero a 35º. Y ahí entiendo que ahí hablaríais conmigo para decir, vale, me lo creo, o igual yo ayudo también a valorar el dato de impacto, confianza y cosas así, ¿o lo hacéis todo? Importante. No, es importantísimo al final, porque nosotros tenemos que nutrirnos del conocimiento de negocio del cliente. Nosotros no tenemos la respuesta a todo. Entonces, hay determinados aspectos es fundamental pensar en conjunto, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a pensar lo que creemos, ya estamos errando, ¿no? Y aprovechar ese conocimiento que tienes tú con tu propia web, que va a ser mayor que el que voy a tener yo 100% seguro, es lo que va a hacer que vayamos a buen puerto. Nosotros somos buenos experimentando y priorizando, pero no tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí 100% siempre a que esos cambios se generen, ¿no? Ahí luego entra el problema a veces, ¿no? De acabar entrando en la experimentación política, de que Rubén, tú en este caso, dices, yo es que quiero probar esto sí o sí porque sé que esto es la fiesta y esto va a funcionar, ¿no? Que es un clásico y bueno, lo hacemos porque también nos gusta demostrar que es un proceso de demostración también de que esa intuición... Pero eso en teoría en tu matriz no está contemplado. Eso sería un 10 de confianza y un 10 de impacto. Y un 10 de facilidad. Y un 10 de facilidad. De hecho, normalmente... Bueno, facilidad porque él va a poner todos los recursos que haga falta en que se pruebe enseguida. Efectivamente. Al final tiene una puntuación de 1000 siempre, ¿no? Tiene el comodín, ¿no? Y es una tarea. Pero es lógico, ¿no? También, y creo que forma parte del aprendizaje del cliente, de ir entendiendo progresivamente que puede él no tener razón, ¿no? Y que entre también, aunque se salte ese sistema de priorización, el resultado yo creo que mola verlo, ¿no? Luego. Hemos conjuntamente revisado vuestro listado de 35 ideas, he ayudado, cambiado algunas notas que habías puesto para que hay dos que quería sí o sí que se probasen y empezamos, pues imagínate, con, no sé, 10, es decir, cómo suele ser a partir de ahí el volumen. Pues es que esto me recuerda mucho a la estrategia, al Scrum, ¿no? Este rollo, al final es un backlog de tareas que dices, vale, y para estas 2 próximas semanas, en este ciclo de trabajo, ¿a cuáles atacamos? Y después, cuando pasan las 2 semanas, revisamos qué ha pasado, ¿no? Lo normal es que, en función de dónde se vaya a probar, si es un activo digital, si es una página web, pues estimemos un poco el tiempo que puede tardar por el volumen de usuarios que tenemos. Al final, por recordar un poco a quien nos esté escuchando, ¿no? Lo que solemos hacer con un experimento al final es plantear una variante
sobre el original. Por ejemplo, una variante puede ser un cambio, no voy a decir un cambio en el color porque es lo que todo el mundo conoce, pero un cambio en la forma en la que mostramos la propuesta de valor o la información. En el copy podría ser, en el texto. Copy, ¿vale? Podría ser algo de ese tipo o visibilizar más algún elemento, lo que sea. Mostramos una variante y lo que hacemos es dividir el tráfico, ¿no? Mitad del tráfico o una parte del tráfico lo dirigimos a la original y la otra mitad la dirigimos a la variante. Así que con eso podemos calcular, podemos hacer una estimación en función de lo que esperamos que aumente la conversión, ¿vale? La conversión entendida en este caso como la consecución de un objetivo. Podría ser añadir al carrito, ¿vale? No tiene por qué ser una compra final o cualquier otro tipo de objetivo que tengamos. Por hacer hincapié en, no tenemos por qué limitarnos solo al CRO. Es decir, podemos también trabajar embudos en Marketing Automation. Acciones de recuperación de carrito abandonado podemos experimentar con diferentes objetivos. Tasa de clics, tasa de apertura, tasa de conversión de ese email. Es decir, que esa experimentación en principio va un poco más allá, ¿no? de lo que es esa clásica, ¿no? Entendida como el CRO. Y nosotros entendemos el Grow como experimentar en diversos canales, ¿no? Que yo creo que es interesante porque el conocimiento colectivo está muy enfocado, ¿no? A esa parte del lanzo el A/B testing en el colorcito, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Pero sí. Que como cultura de experimentación entiendo que es algo que se podría aplicar a todo lo que se hace. Es decir, a campañas de medios. Oye, pues es integrar en tu cabeza, vamos a estar lanzando dos creatividades diferentes y vamos en el primer mes a ver cuál es la que mejor funciona. Por lo tanto, nos quedaremos en el segundo mes no con la primera, sino con la primera contrastada contra otra variante diferente de esa primera que ha ganado el primer challenge, ¿no? Con eso estimamos un poco cuánto tiempo puede tardar, lo digo por lo que decías de si tenemos 10 o cuántos, y yo particularmente sí que creo que es bueno trabajar con diferentes hitos a lo largo de un proyecto de experimentación, quizá tener un roadmap a 3 meses, por ejemplo, ¿no? Que nos permita ser un poquito más de, bueno, pues estos son los siguientes X test que tengo a 3 meses vista. Luego seguramente lo que hacemos es definir qué se va a hacer en el siguiente mes, ¿vale? Que eso es sobre lo que vamos a trabajar ya. Tenemos que mandarlo ya a desarrollo, idear el test, preparar la parte de diseño, el boceto y ponerlo en marcha. Y luego sí que nos gusta tener también pues un punto, un checkpoint en el que sí que nos juntemos y veamos si lo que estamos haciendo está alineado con los objetivos que tenía, pues en este caso la empresa o tenías tú, de crecimiento o de hacia dónde querías optimizar. Y los aprendizajes que hemos generado sí están alineados con eso, ¿vale? No siempre los resultados, sino los aprendizajes. ¿Qué herramientas? Porque antes decías, ¿no? Lo de vamos a mandar 50% del tráfico a la antigua y 50% al nuevo, ya nos estamos metiendo claramente en por lo menos herramientas de test A/B, ¿no? ¿Qué herramientas soléis usar en el día a día para aplicar este tipo de experimentos? En el caso, por ejemplo, de CRO, quiero decir, de test que hacemos en los sitios web, solemos usar diferentes herramientas de A/B testing. Hemos trabajado con varias a lo largo de los años en Viva. VWO, por ejemplo, sería una de esas. Convert, que ahora estamos usando bastante, también sería otra de estas. Al final funcionan de forma muy similar, ¿no? Básicamente lo que nos permiten es inyectar código, modificar el código de lo que se ve del frontend de forma más o menos sencilla. Y de esa forma, pues, generar esas dos versiones de una página web o de alguno de los elementos que aparezca en el sitio, o incluso generar un camino alternativo dentro de lo que es un proceso, ¿no? Quizás un checkout alternativo porque lo rediseñamos o otro tipo de cosas. Lo que nos permiten es eso, diferenciar, segmentar audiencias muy concretas también. Quizás podemos elegir que no haya segmentación, o sea, 50 y 50, pero podríamos segmentar a personas que entran desde un país concreto, personas que entran desde una campaña concreta, o que cumplen cierta serie de características. Claro, que esto permite hacer segmentaciones dentro de las segmentaciones, ¿no? Es decir, que entiendo que imagínate en un PC componentes, por decir el caso, que tiene muchísimo tráfico, igual no lo bate 50-50. Es como, mira, del 10% de mi tráfico, la mitad reciben uno y la otra mitad otro, porque con esa cantidad de datos ya sería suficiente para probarlo. Habrá otros que necesites el total, ¿no? Eso es. También va a haber test que estén localizados en una parte concreta de la página, ¿no? A lo mejor solo quiero que sean los que caen en la categoría de cámaras o en la categoría etcétera, ¿no? A los que vengan de la campaña de SEM, a esos les enseñas esta prueba porque quiero probar si poniendo el copy parecido al del anuncio convierten más, ¿no? Haciendo un efecto de breadcrumb. Eso es. O si les recuerdo un descuento que tienen, que les informé también en cierta creatividad en una campaña de Instagram, quiero que lo vean cuando lleguen a ficha de producto y eso, ver si tiene algún tipo de impacto en la cantidad de añadidos a carrito, compras, etc. Y con esto,
que no lo que decías decir tú tan claro, es una forma de saltarse a los equipos de IT, ¿no? De no necesitar depender de desarrollo para poder hacer las pruebas, ¿no? Claro, dependemos menos, pero De bueno. cariño a mis amigos del equipo de IT. Como nunca tienen tiempo para nosotros, los equipos de IT, porque siempre tienen sus propias tareas, que no sé cuáles Otras son, prioridades. sus propias tareas. No queremos entrar en disquisiciones, pero sí, ocurre mucho. Nosotros sí que es verdad que tenemos nuestro propio equipo de IT, que sí que nos hace un poco más de caso, evidentemente, aunque también tenemos ese tipo de conflictos, pero sí que nos hace caso y nos ayuda a preparar los tests, sobre todo cuando son cosas más complejas. Aquí también entramos ya en la parte de que testamos, ¿no? El color es muy fácil cambiarlo con este tipo de herramientas. Hacer otro tipo de cambios para validar otro tipo de hipótesis ya se hace más complicado y entonces ahí también necesitamos un poco de apoyo de desarrollo. ¿De qué tipo de cosas? Porque claro, antes yo me lanzaba muy a la piscina con lo de, oye, esto como cultura podría llegar a que os den la llave del negocio. Exagerando, ¿no? No, es que tienes libertad para marcar política de pricing, política de ofertas. Entiendo que esto no será muy habitual, ¿no? Es decir, que esto, igual si lo tienen hasta como cultura, será algo que practiquen ellos, pero que no con vosotros. ¿Qué tipo de cosas suelen ser las que os dejan tocar más? A ver, principalmente orientadas a marketing, ¿vale? Puro marketing digital. Pero al final es como, dame primero la llave de la puerta y progresivamente, si me gano tu confianza, puedo acabar teniendo la llave del palacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero generalmente explorar con los canales tradicionales, ¿no? La experimentación sobre canales tradicionales. Sí que es cierto que al final la cultura de la experimentación puede ir mucho más allá. Te pongo algún ejemplo. Experimentación orientada a reducción de devoluciones, ¿no? En Divine, ¿no? En concreto, experimentamos mucho sobre cómo reducir las devoluciones por medio de un try and buy, por medio de muestras. Se pueden hacer cosas, ¿no? Se puede llegar muy allá. Política de precios, más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay una brecha muy grande entre quiero experimentar sobre la web, quiero hacer CRO o quiero mejorar el rendimiento de mis acciones de email marketing hacia tengo una cultura de experimentación abierta dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, es muy complicado, en realidad, poder llegar mucho más. Vayamos a las verdades, ahora a las cosas de verdad importantes. Estaba pensando, ¿os se dio alguna vez el caso de, oye, haciendo el experimento, este cambio en el copy que pusimos en no sé qué mejoraba brutalmente y fue ponerlo en producción? Y al revés, en plan, que la cosa empeoró. Es decir, ¿estas cosas pasan o no? La ciencia es así, estricta y si ha dado que sí, todo funciona maravillosamente. Pues aquí voy a ser un poco cuco y te voy a decir que si pasa, no es tan fácil que se den cuenta, ¿vale? Porque lamentablemente... Es verdad, claro, porque al final, cuando eres centro de pruebas, ahí estás midiéndolo exactamente, perfecto. Lo otro es... ¿Por qué habrá sido? ¿Porque el verano? ¿Porque llovía? ¿Porque se han hecho tantas cosas que no sabes si es exactamente por ese motivo? Para comprobarlo tendrías que volver a hacer otro experimento de nuevo. Efectivamente. A ver, el test al final lo que te asegura es que en ese entorno, en ese momento, con esos factores, se ha producido ese comportamiento, ¿no? Y eso está ahí, intenta aislarlo lo máximo posible, pero después cuando lo llevas a la producción y lo lanzas, hay otros factores que pueden afectar. De hecho pasa, también se mezcla tantísimo que al final es muy difícil discernir si el copy que he puesto y a la vez he cambiado el código de descuento y a la vez he lanzado una campaña diferente en Instagram y a la vez modifica la forma en la que pasa un montón, cambiamos un montón de cosas a la vez o los cambian de repente en las empresas y entonces ya es como, bueno, ya no te puedo asegurar que lo que has lanzado vaya a funcionar, ¿no? Suficiente es que en el test sí que mantenemos más o menos las variables siempre intentando que no estén afectadas por cosas externas. Claro. Y esto suena muy bien. Es decir, ¿cuáles suelen ser entonces las barreras que os encontráis a veces para que esta historia que, oye, con un cliente como yo, súper abierto, maravilloso, además guapo, salía todo muy fluido, pero habrá otros que no se dejen? ¿Cuáles suelen ser las barreras para que las cosas pasen correctamente? Al final es un tema de confianza, ¿no? Creo yo, y de velocidad de resultados. Muchas veces vienen a experimentar porque tienen bloqueo en los canales tradicionales, ¿no? Es decir, la dificultad de escalar en el canal tradicional, ya sea metiendo mayor inversión en paid, más recursos en SEO, pero se dan cuenta que no escalan, es como tienen esa necesidad de capitalizar lo que ya tienen, pero con la mentalidad de quiero el rendimiento rápido, quiero el resultado rápido. La mayor barrera que nos encontramos, sobre todo al arranque de un servicio, es si encadenas dos tests, dos experimentaciones con resultado negativo, para nosotros ya se es ponen positivo. Nerviosos. Claro,
Claro, porque le damos el tratamiento del canal tradicional, ¿no? De quiero el resultado positivo, ¿no? Y al final nosotros partimos de que ese aprendizaje con un resultado negativo nos va a ayudar a mejorar en el siguiente, nos va a ayudar a poder aplicarlo incluso a otras acciones. Claro, aquí entraría el juego, ¿no? Voy a intentar encadenar 4 resultados positivos, pero ya ahí contaminamos con la intuición porque sé que este va a ser positivo porque casi siempre es positivo en la mayoría de sitios, ¿no? Y es generarte esa confianza, ¿no? Pero está claro que es algo que tenemos que hacer nosotros a nivel pedagógico, que es el aprendizaje tiene un valor que podemos aplicar a otras cosas, no solo el acertar siempre. Claro, estaba entendiéndolo porque al final era como el cliente, yo como estoy ahora mismo en papel de cliente, ¿no? Oye, muy bien el aprendizaje, pero estás aquí cobrándome y todo lo que me estás proponiendo funciona mal. Claro, total. Y no solo tienes hipótesis, sino hipótesis que funcionen. En realidad es un mal entendimiento de lo que es un programa de experimentación. Porque al final es lo que decía Jaime, ¿no? Si solo buscas un retorno, la experimentación te lo va a traer, pero no te lo va a traer de forma tan medible como te lo trae otro tipo de acciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que como muchas veces se acercan a nosotros los departamentos de marketing porque se encuentran bloqueados, porque no quieren pagar más por paid, este tipo de cosas, al final los canales están saturados, entonces es como, bueno, ahora tengo que mejorar la conversión en mi sitio web. Casi todos vienen así, ¿vale? Es como, ¿cuál es la herramienta que usamos para eso? CRO. CRO tiene algo de experimentación. Pero no hay una mentalidad real detrás de decir, no, yo quiero que en mi empresa lo que hagamos tenga un sentido. Quiero que las cosas que probemos se validen. No viene tanto de esa mentalidad, sino que la intentamos inculcar con un programa de testing en CRO, ¿vale? Que es un poco el camino a veces inverso. También porque el grado de madurez en España va avanzando, pero todavía está ahí un poco, ¿no? Como digo, están a cargo, por ejemplo, de muchos de esos programas están gente de marketing que está muy obcecada en sus campañas y en su retorno, ¿no? Entonces, a veces es difícil porque las expectativas no se acaban de cumplir. Y es lo que decía, cuando tienes varios tests que son negativos, cosa que es súper habitual y súper normal. O si no negativos, como mínimo no concluyentes, que es el 70-80% de los tests realmente de un programa de experimentación bien planteado deberían ser no concluyentes. Porque si todo lo que se testa es ganador, quiere decir que no haría falta testarlo. Es decir, estás probando cosas que casi seguro que van a funcionar y estás jugando un poco a hacer Paripé de medirlo, pero en el fondo era evidente. Claro. Si yo cojo un elemento y lo hago mucho más grande, lo más normal es que el usuario lo vea mejor, pero eso tiene impacto en el negocio, pero el test a lo mejor es ganador, ¿no? Entonces estas son las cosas un poco con las que el tema está traído aquí también para eso, ¿no? Para que entendamos que todavía queda camino por hacer, que nosotros también tenemos la responsabilidad en las agencias que hacemos CRO y Growth de hacer esa pedagogía y de ayudar a las empresas a que poco a poco recorran este camino para derribar esos desafíos también y ese conocimiento que no se tiene tan bueno de cómo debería funcionar. Claro, entiendo que cuando la tesis es tan obvia, ¿no? Que ahí iríamos al ejemplo que decíamos antes, es lo mítico de cambiarle el color. Si es tan obvio que está de negro a naranja y naranja destaca más, por lo tanto te llena más el ojo y clicas más, si es tan obvio, no hace falta una empresa de growth porque hasta yo me daría cuenta. Si nos metemos estamos experimentando, es ya partiendo de la base de que hay un nivel mínimo para que entonces todo lo que estés haciendo pueda funcionar o no, ¿no? Es decir que, y esto sí que es cierto que es algo que a nivel científico, volvemos al bagaje químico de Jona, ¿no? Está muy interiorizado, en plan de que lo que se decía de creo que era Thomas Alva Edison, ¿no? He encontrado 1000 maneras en las que sé que no funciona la bombilla, ¿no? Pues esto se interioriza muy bien cuando en la parte de experimentación, pero a nivel cliente-proveedor igual está esa tensión más clara de, ok, muy bien, pero si me presentas 50 experimentos seguidos negativos, igual empiezo a pensar si eres preocuparme. Y eso genera un problema, genera una presión sobre los departamentos de growth que cuando se trabaja cliente, agencia, ocurre más que cuando se trabaja dentro de in-house, porque in-house... Claro, si es internamente, seguramente ya... Bueno, figura significa que lo entiendes mucho mejor y habrá una... Pero en realidad mete una presión sobre el manager que tampoco es deseable porque te puede llevar a proponer, nunca debería ser, ¿no? Pero te puede llevar a proponer tests que son, desde tu punto de vista, más o menos ganadores, pero eso, que son ideas menos impactantes a lo larga. Porque te das una idea, Booking, que bueno, probablemente es uno de los referencias a nivel de experimentación, que hace corre como 25.000 tests al año, ¿vale? Es una absoluta locura.
tiene un 10% de tasa de éxito en sus tests. Claro, eso quiere decir que un 90% de lo que prueban, de esos 25.000 tests, salen negativo o no concluyente. Pero ellos son conscientes de que ese 10% supone mucho, supone muchísimo, porque cuando se encuentran pequeñas ganancias en ese 10%, que de 25.000 son muchos, claro, al final compuesto genera de verdad una mejora muy grande en su negocio. Sobre todo porque es Booking y se supone que ya lo que está experimentando, lo que está mejorando es algo ya muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy mejorado, sí, muy mejorado, efectivamente. Vale, hay dos temas aquí, ¿eh? Uno más filosófico que el otro. El no tan filosófico. Entiendo que al final hay un riesgo en los proyectos de growth que es como una curva, como una línea decadente, ¿no? Es decir, que la felicidad del cliente seguramente sea mucha, entre comillas, a los primeros 3-6 meses porque son los quick wins, ¿no? Oye, yo rápidamente he notado que aquí hay 5 o 10 cosas que sé que me da un tiempo de tranquilidad de que va a haber cosas que funcionan y que después cuando ya la cosa ya estamos un poco en el booking, ¿no? En ese momento de cuando toca experimentar de verdad, el cliente sea... Depende de lo viva que esté la web también, ¿no? Es decir, un sitio web muy estático al final tiene un principio y tiene un final. Pero el sitio web de un cliente que va innovando, que va incorporando categorías, que va dándole vueltas, intentando buscar nuevas fórmulas, a través de la experimentación te vas a garantizar que tienes un producto digital acorde a tu audiencia de forma continua en el tiempo. Tu audiencia cambia, es decir, una web está viva. Si experimentas durante un periodo inicial y luego ese sitio web sigue evolucionando, al final esos aprendizajes no te van a servir, no son escalables. Entonces, el acompañamiento con webs que están vivas, nosotros es lo que nos garantiza estar mucho tiempo con los clientes. Pero claro, si me voy al lado contrario, tengo esta web, no la toco, creo que me funciona, quiero una experimentación temporal, tiene un principio y tiene un final, como bien comentabas, ¿no? La curva, cada vez vamos a ir generando acciones de menos impacto porque han entrado dentro de esa matriz en la que al final acabaremos probando aquellas cosas que la matriz nos dijo que tampoco tenían mucha historia. Claro, hablabais del dato de referencia del 10% de Booking y antes mencionabais lo normal es que haya entre el 70 y 80% no, o negativo o no concluyente. Entiendo que al no trabajar normalmente con Bookings, el ratio que para vosotros es sano es, oye, canto en los dientes si el 25% es positivo, ¿no? Es más alto normalmente, porque al final trabajas con proyectos... Mi viva conversión, madre mía. Quizá no tiene tanto que ver con eso, sino con que los proyectos están menos optimizados. Entonces sí que puedes encontrar al principio palancas más sencillas de accionar, con lo cual pues es más amable el proyecto de optimización porque pues, sueles encontrar cositas que son más fáciles de arreglar. Siendo data-driven como sois, seguramente podríais decirme cuál es el ratio que usáis normalmente de experimentos positivos. No es un dato tan sencillo de tener y estamos en ello, estamos también intentando generar cierta información interna también para evaluar mejor y contrastar mejor programas de optimización, pero hay tanta diferencia en madurez digital entre unos proyectos y otros que a veces tampoco es tan sencillo. A ver, al final el ratio de test positivos y negativos en un proyecto sí lo tienes, ¿no? Es dentro de cada proyecto, pero que claro, quieres sacarlo a general. Tenemos 20 proyectos y la media, pero que esa media no será... No, pero es al revés. Uno que acaba de nacer. Claro, está invertida, está en torno al 50-60% de test exitosos fácilmente. Claro, pero eso es porque estás trabajando con proyectos que no están súper optimizados. Cuando ya trabajas con proyectos que están muy, muy optimizados, lo normal es encontrar una fase de meseta en la que ya no, las ideas ya no es tan sencillo, ¿no? que sean tan interesantes de cara a que obtengas esos resultados tan exitosos. Pero también hay, por aprovechar, ¿no? La oportunidad que surge en ese tipo de negocios es empezar a tocar otras áreas, ¿no? Al final, un negocio que perdure en el tiempo está constantemente innovando y adaptándose, aunque siga vendiendo zapatos como vendía hace 40 años. Pero la realidad es que si no se adapta al negocio, al mercado, a los competidores, si no hace todo ese tipo de cosas, no seguiría estando ahí. Y de alguna forma, por intuición, no tanto a lo mejor por experimentación, pero sí por intuición... entendía la intuición como cosas que he visto que funcionan en otros y yo copio, o ensayo y error rápido, ¿no? Que al final es como funciona la mayor parte de las empresas, ha hecho que se adapten y que sigan perdurando. Pero cuando nosotros tocamos una parte de un área que intentamos optimizar y llega a una meseta, porque ya quizá está muy optimizada, lo interesante es empezar a tocar otras áreas, ¿no? De hecho, ahora un poco
Eso se está como tendencia un poco en el mundo de la experimentación. Lo que se está viendo no es que se ha pasado, ya hace algún tiempo se pasó del marketing-led growth, ¿no? De que sea marketing quien dirija el crecimiento de las empresas con campañas y con presupuestos, a que sea product-led growth, ¿no? Que sea el producto y el diseño, el valor de ese producto lo que hace que bueno, lo que aporta al usuario, etcétera, lo que está en el centro del crecimiento de la empresa. Y ahora empieza a hablarse también del experimentation-led growth, ¿no? Que toque todas las áreas del negocio, pues toque ventas, toque customer care, toque negocio y toque otro tipo de áreas que sí que permita incluso operaciones para experimentar sobre ello y que todo genere, pues, por ejemplo, un negocio puede estar optimizado si es más rentable o si empieza a tocar otros diferentes tipos de clientes con nuevos productos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde también podemos saltar de un área que quizá ya está muy parada, ¿no? Estancada, a otros tipos de áreas del negocio para poder optimizar. Interesante esta evolución hacia el experimentation-led growth. La filosófica. Hablábamos antes de, claro, tú puedes tener experimentos que experimento por experimento te vayan animando a botón más grande, botón más naranja, texto en mayúsculas, enlaces azules. ¿Dónde está el equilibrio entre el resultadismo, que es complicado esto, en el resultadismo que te puede dar, que experimento por experimento, todo gana si es más grande, más mayúscula, más colorido, y un diseño equilibrado, el valor de marca, un poco una navegación un poco más reposada? ¿Cómo lo gestionáis esto, Jaime? Sí, a ver, esta es complicada, ¿no? Al final el cliente también marca sus límites, ¿no? Pero al final nosotros no nos centramos tampoco solo en tamaños, botones, sino al final intentamos adaptar la experimentación a la identidad de la propia marca. No, lo digo tamaño porque es fácil de entender, pero imagínate, si lleváramos a la parte de automation, que sería, si mandas 3 mails al día, vendes más. Sí, con experimento el éxito está claro, pero ¿cuánto te va a aguantar esto, ¿no? Hasta que la gente empiece a tocarse en tus... Claro, todo tiene una métrica, ¿no? A mí, sobre todo, claro, es real, es decir, ¿cómo se mide el ser pesado, ¿no? Es decir, en email, ¿no? Que las bajas de la newsletter. En la tasa de baja, ¿no? Al final, ¿no? De dónde se mide. Claro, nosotros contamos con medias en las que podemos guiarnos un poco hacia dónde apretar un poco más o dónde apretar un poco menos. Ahí ya entra un poco la guía de estilo del cliente, ¿no? En que diga, no, es que yo considero que ser pesado, independientemente de mi tasa baja, es mandar un mail y hasta luego, ¿no? En una recuperación de carrito abandonado, por ejemplo, ¿no? Pero yo soy de los que piensan que todo tiene una métrica, en realidad, y esa métrica es la que te va a marcar un poco, ¿no? Pero al final, sí, nos tenemos que adaptar un poco también a que el cliente marque un poco los límites, y es lógico, porque nosotros hacemos también esa consultoría, ¿no? En el sentido de, a nivel de performance puro, iríamos por aquí, pero somos una pieza más. Más cerca del performance puro, más cerca de la importancia de la marca, ¿no? Total, y ahí el cliente es el que nos tiene que guiar un poco, ¿no? De hecho, cuando arrancamos con un proyecto, una de las primeras conversaciones siempre es, ¿cuál es la línea roja aquí, no? ¿Hasta dónde te gusta estirar, no? ¿O quieres ir a performance puro y maximizar al máximo? ¿Tienes determinadas cosas que están por encima de ir a ese performance puro? Nosotros nos tenemos que adaptar, y es lógico al final, porque somos una pieza más dentro del engranaje del negocio digital, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va un poco en esa línea. Al final ellos deciden, el cliente decide incluso para implementar o no. Nosotros a veces hemos hecho test en los que le hemos demostrado, mira, esto funciona mejor, ahí lo tenéis. Ahora vuestro turno, ¿no? Podéis implementar, y al final se ha quedado ahí y no se ha implementado porque, bueno, pues hay otras decisiones a lo mejor políticas dentro de la empresa y se ha decidido que no se hacía. Bueno, nos ha servido para ayudarles a validar si una idea tenía sentido o no, y después pues han decidido ir por otro camino, ¿no? Y yo creo que bueno, que esto a veces puede venir de esto, ¿no? Es decir, pues puedo imaginarme a veces las conversaciones, recuerdo marcas de moda, ¿no? Donde sí, es decir, asumes que su portada de web tiene que ser preciosa y anclada en el photoshooting estupendo que han hecho, aunque sepas que convertiría mejor de otra manera, ¿no? Pero hay pesos, ¿no? Políticos o lo que sea dentro de la marca que dicen, no, esto es 60% marca, 40% conversión, ¿no? Sí, hay que ponerle números. Sí, total. Y pasa, nos pasa habitualmente. Quizás ya cuando trabajas más con ellos empiezas a conocer un poco por dónde van, o te marcan una línea muy concreta de diseño y entonces tienes que trabajar sobre ellas. Pero aún así hay cosas que cuando planteas cierto test, porque tú te parece una idea súper guay y que va a funcionar bien y que el cliente va a entender mucho mejor
el proceso o cualquier cosa, te dicen, esto no va a salir porque no lo vamos a hacer. Bueno, no pasa Pero nada. está guay. Bueno, Otra idea. nuestro trabajo es adaptarnos al final a eso, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar a la necesidad real y hasta dónde se quiere llegar. Y eso también mola, ¿no? El poder encontrar aquellos huecos sobre los que trabajar basados a unas reglas que complican un poco la película, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos aportar valor. ¿Algún caso de éxito que me podáis contar así más concreto, más bajado a la tierra para explicarme cómo lo habéis trabajado? Creo que antes me pareció entender que mencionabas Big Buy. No sé si lo dijiste muy rápido para que no, igual no podía comentarlo. O cuéntame algún ejemplo así aplicado en la práctica. A ver, podemos hablar de varios, ¿no? Tenemos diferentes clientes. Big Buy fue uno de ellos, pero si te parece, Jona, por hacerle un poco, por salir un poco de la parte de CRO, podemos comentar algo de CRO y un poco de marketing automation, ¿no? Para que entendamos también la experimentación, ¿no? En las Me vale un diferentes vías, ejemplo ¿no? de cada. Genial. Pues ponerte ejemplo de marketing automation, ¿no? Tenemos un cliente que son líder en Costa Rica de tipo MediaMarkt, ¿vale? Ellos son Unimar, son un cliente con un volumen de negocio muy grande allí en Costa Rica y entró para que le gestionáramos la parte de marketing automation, pero el típico cliente que lleva años trabajando en marketing automation y no tienes un hueco en blanco, no tienes un espacio en el que decir, vale, mira, esto no está cubierto. Era un booking del automation. Era un booking del automation, no había flujo que inventarte, sobre todo en la parte de email, porque se estaba cubriendo todos los espectros, ¿no? Entonces, nuestro servicio ahí tiró 100% a la experimentación. Y principalmente empezamos experimentando en el embudo integral de recuperación de carrito abandonado. Y trabajamos todas las fases del embudo, desde mejora de apertura, mejora del ratio de clic y luego también en la web mejora de la conversión de esos usuarios que llegaban, ¿no? Y experimentamos mucho sobre timings y mucho sobre asuntos, ¿no? Y una conclusión que llegamos, que fue un aprendizaje interesante, ¿no? Como el típico copy, ¿no? De tu carrito te espera, te estoy guardando tu carrito. Mire usted, ni usted me está guardando mi carrito ni yo lo estoy esperando, ¿no? Lo sabe usted y lo sé yo, ¿no? Que ese tipo de copy al final no aportan valor, ¿no? Lo sabes tú y lo sé yo, ¿no? Entonces, encontramos, ¿no? Partimos de la hipótesis de, vale, el nexo de unión entre que tú has dejado una cesta vacía y poder clicar está en el producto en sí mismo, ¿no? Entonces, experimentamos sobre traer la variable del nombre del producto al propio asunto. Y nos generó un incremental en ratio de apertura de en torno a un 20%, solo por la experimentación vale, y en plantear, ¿no? ¿Qué te puede hacer abrir un mail de recuperación de carritos, ¿no? ¿Cómo me diferencio? La cesta yo sé que está ahí, yo sé que lo he abandonado, no me está dando ninguna información de valor, pero el propio nombre del producto metido en el asunto, tal cual, pues eso nos generó una gran mejora. Y luego una reestructuración que hicimos diferentes iteraciones sobre la reestructuración del propio mail, ¿no? ¿Qué información mostrar en ese email? Y fuimos progresivamente incorporando aspectos dentro del propio email, mejorando de forma progresiva toda lo que es la tasa de clic, ¿no? Y estuvimos iterando, pues yo qué sé, te diría unos 15 experimentos sobre asuntos y email y llegamos a incrementar una barbaridad, en torno a un 20%, ¿no? Y era algo que ya tenían cubierto y conseguimos generar un gran impacto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que no es que yo ya tengo recuperación de carrito, yo ya tengo mis 2 mails ya, listo. Sí, pero es iterable, es mejorable. No, yo quiero que me busque, quiero una automatización súper rocambolesca, ¿no? Nueva, quiero una recuperación de carrito bien optimizada por medio de la experimentación, te puede generar entre un 5 y un 7% los ingresos globales del e-commerce. Bien trabajado, merece la pena, ¿no? Meter ahí tiempo y recursos. No, un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque al final es lo de, vale, te planteas el pain, ¿no? En plan, la gente deja carritos abandonados, lo sabemos. Y ahora es qué puedo ir cambiando en cada cosa. Pues los asuntos, ahí pasamos a personalizar los asuntos. Entiendo que automatizadamente, ¿no? Porque si no sí que es un problema. Es decir, que recogen el asunto automáticamente. El campo, recogen la variable del campo del producto y también sobre los timings, ¿no? Y hacer también planteamos hipótesis de qué timings debe tener cada cesta, ¿no? Si tengo una cesta por encima de 1.000 euros, de nada me va a servir impactarte a la media hora. Vamos a probar, ¿no? Si tiene sentido impactar a las 24 horas o a las 48 horas. Son cestas grandes, son cestas reflexivas. Experimentar sobre el mejor timing a veces te lleva a sorpresa. Las mejores prácticas te dicen que cestas grandes, tiempos grandes, ¿no? Por abreviarlo un poco. Pero te puedes encontrar
y cestas cortas, tiempos cortos, ¿no? Pero experimentando te puede llevar sorpresas y nosotros nos hemos llevado sorpresas a veces con ese tipo de cosas porque luego la apertura, ¿no? La apertura muchas veces se dice, no es el asunto, ¿no? El asunto es una parte ínfima de lo que es la apertura de un email. El segmento, los timings y la línea de asunto, ¿no? Donde el segmento muchas veces es más importante todavía, pero bueno, una automatización pura, el timing muchas veces es más importante que la línea de asunto. 1000 veces. Claro, y cuando lo recibas. Que si lo mandas un viernes por la tarde y es público profesional, igual tarda hasta el lunes para abrirlo, entonces el lunes tendrá 400 mails pendientes y el tuyo se va al hoyo. Total. Y experimentar sobre eso, en general nosotros lo vemos poco, ¿no? Y sobre todo en auto, que hay menos cultura de la experimentación todavía, ¿no? Un cliente que va a cerreo puro sabe que va a experimentar, ¿no? Un cliente en auto no tiene todavía esa... No, yo es que esto ya lo tengo cubierto. Tengo un mail de remarketing ya. Sí, bueno, vamos a verlo. Vamos a darle cera. Vamos a experimentar. Vamos a sacar 4, 5, 6 iteraciones, ¿no? Ejemplo entendido. Jona, te toca. A mí me gusta hablar más de fracasos de éxito, más que de casos de éxito. Entendidos como lo que evitas a veces, ¿no? Por experimentar. Y bueno, recientemente con un cliente que trabajamos, un cliente español, pero bastante conocido a nivel internacional, pues decidió, en su proceso de compra, se habían cargado el carrito, la página intermedia de carrito no la tenían, llevaban directamente a gente al checkout porque en algún momento lo habían probado y le funcionaba mejor, pero porque a nivel interno querían promocionar un producto de cross-sell, querían meterlo mucho por los ojos, decidieron que la mejor manera era volver a un carrito intermedio en el que el usuario pues viera ahí el producto que encaja con el producto que ha añadido al carrito, ¿no? Y bueno, pues tampoco lo consultaron con nosotros, pues lo vamos a lanzar porque es algo que está en roadmap y se ha trabajado desde el departamento de desarrollo y se va a lanzar sí o sí. Y se lanza y en el primer día pues empieza a haber un problema de conversión, cae un 30% de la conversión. Esto es mucho dinero para este tipo de cliente y se tuvo así como 4 o 5 días porque pilló un fin de semana, lo lanzaron un jueves o un miércoles y el lunes era como, bueno, vamos a volver a hacer rollback porque estamos teniendo una caída muy importante de la conversión, ¿no? Y ahí es donde... no les eches la bronca, ¿no? Pero vienes a decirles, aquí estábamos nosotros para testar esto antes de que lo lanzarais, ¿no? Porque al final, lo que decíamos, a veces es difícil calcular el retorno que produce un programa de experimentación, pero es que también habría que tener en cuenta lo que te evita perder. Claro. Y con empresas con determinada entidad, determinado tamaño, determinado número de transacciones y tickets medios, es muy importante lo que evitas cuando produces un cambio o lanzas un cambio de ese tipo sin pensar. Te puedes estar perdiendo mucho dinero por el camino sin darte cuenta, ¿no? Porque además, como no lo ves la caída de conversión, ellos porque tienen un buen sistema de analítica, tienen gente que está encima, con lo cual lo detectaron. ¿Pero qué pasó? Pues que ahora se ha vuelto a lanzar, pero con un test. Queremos validar si el problema era el cambio, porque además, bueno, pues típica cosa de un cliente, ¿no? Lanzó una publicación de la web, ¿no? Nueva, pero con un montón de cambios. No solo con eso en carrito, sino otras 2 o 3 cosas. Con lo cual ya teníamos el cóctel perfecto para no saber exactamente si el problema era un problema de carritos, si un problema era que hayan cambiado los empresas de transporte, bueno, en fin. Y ahora estamos en esa fase en la que estamos testando punto a punto cómo se puede mejorar, ¿no? Incluso nosotros habíamos propuesto una serie de mejoras de UX porque en mobile no se entendía bien, se lanzó sin cambiarlo, ¿no? Entonces ahora estamos ahí. ¿Qué pasa? Que eso también es verdad que hablo de fracaso de éxito porque nos da la oportunidad de hacer pedagogía con el cliente y de decirle que en determinada fase de la ideación y del desarrollo está bien que cuente directamente con departamentos en los que le den esa visión de las experimentaciones. ¿Vamos a hacer este cambio de golpe o podemos probar 2 cositas antes de forma sencilla, ágil, sin gastarnos el dinero que lleva tener a gente dedicada exclusivamente al desarrollo durante varios días de este punto, ¿no? Y el problema además de haber perdido ese dinero, ¿no? Por la caída de la conversión en ese tipo durante todos esos días. Y por eso traigo ese caso también aquí, que no es solo lo que ganamos con test exitosos, sino lo que evitamos perder cuando los test son negativos. Claro, desde el punto interesante. De vista que generan retorno. Interesante. Y bueno, ya estamos pasados de la hora. Duda, última pregunta. Teniendo en cuenta que estáis en la pomada de la experimentación, constantemente probando ideas o pensando ideas nuevas, entiendo que estaréis un poco al caso de inteligencia artificial generativa y cómo está afectando esto a vuestro día a día. Sea lo estamos usando muchas herramientas para ser más productivos a la hora de experimentar o que estéis ayudando a clientes a implementarlo. Jaime. Vale, aquí sobre todo nos da mayor velocidad los análisis. ¿Vale? Es decir, podemos ser mucho más eficientes en la fase de análisis. En acciones de research, por ejemplo,
donde teníamos insights muy cualitativos y requería de mucho tiempo de estudio por parte de los miembros del equipo, ahora por medio de la IA podemos tener conclusiones muy, muy claras con una tipo nube de keywords donde nos dejan muy clara la información más importante de las encuestas, ¿no? Eso como punto, por darte un ejemplo de lo que sería facilitar el análisis. Pero también nos sirve para la ideación. Es decir, gracias a la IA nos puede dar ideas que meter luego en el sistema de priorización. Y ya incluso en el propio desarrollo. Le podemos pedir a la IA determinados puntos para que me pase un código y lo podamos pegar. Es decir, nos hace ser mucho más eficiente. Tanto en el análisis, como en la ideación, como en la parte de desarrollo. Y en la parte de desarrollo lo que nos hace también es eliminar dependencias con los equipos técnicos, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa ola ahora mismo, ¿no? Adaptándonos un poco de forma progresiva, siendo conscientes que en el futuro cercano, joder, nos va a ayudar una barbaridad, pero ahora, ¿no? Además, este es el año de la IA, ¿no? Un poco, ¿no? Recuerdo en el eShow, ¿no? Era la IA. El año anterior, el CDP, ¿no? Cada año va cambiando, ¿no? El año que viene ya veremos lo que es, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto el CDP, pues la fiesta, ¿no? Al igual que será el CDP con IA. El CDP con IA, que ya los hay todos, ¿eh? Ya están ahí. Ya. ¿No? Claro. Pero sí, este es el año de la IA y la verdad que nos estamos aproximando mucho. Somos conscientes que se le puede acabar sacando mucho más partido, pero ahí estamos, usándolo principalmente en lo que te comentaba y sobre todo torciéndolo un poco, ¿no? A ver hasta qué punto nos puede llegar a seguir ayudando, ¿no? Ok. Perfecto, pues muchas gracias. Entiendo que cualquiera de los que nos está escuchando, por supuesto, si quiere dejarse o meterse o ya tiene interiorizado este mundo de la cultura de la experimentación, tenéis aquí a dos cracks de Viva Conversion para que os puedan echar un cable, ellos y su equipo. Están en Valladolid, Albacete, Viva Conversion, sede en Valencia. ¿Trabajáis en full remote o estáis en híbrido? ¿Cómo lo montáis? Full remote. ¿Vosotros os habéis visto alguna vez en vuestra vida? Sí, hombre. Sí, bastante. Además, la semana pasada nos vimos, ¿no? De hecho, ¿no? Sí. Okay. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias Jaime Germá, Growth and SEO Director de Viva Conversion, y Jona Jiménez, Growth and CRO Manager en Viva Conversion. Un abrazo a los dos. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí lo dejamos, un par de recordatorios antes de irnos. Estamos con los últimos días para presentar proyectos a los e-commerce awards de España. Os dejo código en las notas para que los que escucháis el podcast podáis presentaros modo invitados por Rubén Bastón. Con la Marketing for E-commerce Academy estamos también a punto de empezar el curso genial de inteligencia artificial generativa. Si te interesa, te dejo el enlace en las notas, pero corre, o si no, pregunta, porque seguramente hagamos otra edición para septiembre. También acabamos de lanzar la tercera edición del curso de e-commerce specialist. 2 meses con sesiones online en directo con profesionales de marcas como Camper, P. de Paola o Freshly Cosmetics. Este arranca a finales de septiembre. Te dejo la info con descuento especial podcast también en las notas. Por lo demás, recuerda que puedes participar activamente en este podcast mandándonos un audio, una duda, una pregunta, un comentario al teléfono 694-495-230, te lo dejo en notas, y si no te atreves por audio, puedes hacerlo por escrito al email podcast@marketingforecommerce.net. Tienes todos los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema mexicano, también tenemos otro podcast específico sobre ese mercado. Busca Marketing for E-commerce México. Y no te olvides de suscribirte a este podcast. Y si ya lo estás, déjanos esas 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.